Así que por unos 2 sábados más, o 3, estaremos viendo algunos reyes de la Biblia. Entonces, bueno, vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de los Reyes, ¿verdad? Precisamente en el capítulo número 22, primero de Reyes. Vamos a ver 3 reyes más de lo que ya hemos visto. Hoy vamos a ver uno, ¿verdad? Uno a la vez. El primer rey de Israel, ¿cuál fue? Salomón, ¿verdad? Salomón. Después de Salomón vino, Saúl, perdón. Ya es que el que dijo David me distrajo. Saúl, luego vino David, luego vino Salomón y luego Robam, y se divide el reino. Y ahora tenemos el reino del norte y del sur. En el norte reinando Jeroboam, que fue el último personaje que vimos, y Roboam, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermanos, a un rey que vino de tiempo después. No vamos a verlo cronológicamente, consecutivamente, quién sigue después de Jeroboam, pero vamos a ver a un rey de Israel, de la parte norte de esa división del reino, ¿verdad? Que fue Acab, el rey Acab. Vamos a ver al rey Ezequías y vamos a ver al rey Josías. Son los reyes que nos hacen falta, que vamos a ver en este compendio, ¿verdad?, de jueves de los reyes, y luego los jueves tomaremos otro estudio de un libro de la Biblia. Así que bueno, sigan aprendiendo, hermanos. Les felicito por estar aquí en el jueves para escuchar la palabra de Dios y ser edificados, ¿verdad? Primero de Reyes, capítulo 22, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 22. Primero de Reyes 22. Voy a leer versículo 30 al 37. Dice así la palabra del Señor. Primero de Reyes 22, 30 al 37. Dice la palabra del Señor. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Todos? Mas el rey de Ezequiel había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra. Todos. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Ayúdanos a mirar, Señor, lo que nos enseña la vida del rey Acab, un rey, Señor, que se dio a la idolatría de una manera muy fuerte. Un rey, Padre, que no supo atender lo que hiciste alrededor de su vida para que se volviera a ti. Ayúdanos, Señor, a aprender las lecciones que tu palabra tiene a través de la vida de este rey, y aplicar la palabra a nuestras vidas para ser fieles a ti, Señor. Bendice, Padre, tu palabra, que podamos no solo aprender, crecer en conocimiento, pero también en gracia y en obediencia. Gracias, Señor. Háblanos con la obra del Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ¿pueden sentarse? Muy bien, hermanos. Cada vez que leímos en este pasaje el rey de Israel, el rey de Israel, el rey de Israel, el rey de Israel, está hablando de Acab, este rey, ¿verdad?, del pueblo de Israel. ¿Quién era Acab, verdad? Vamos a ver un poco acerca de ello, pero el versículo que acabamos de leer es una historia bien tremenda. Este rey, Acab, se une, ¿verdad? Recuerden que el reino está dividido, reinando en el norte Acab, ¿verdad? Y hay un rey en su tiempo reinando en Jerusalén, en Judá, ¿verdad? Y se unen ambos, estos dos reyes, con Josafat. Entonces, Acab viene a ver a Josafat y hacen un plan de unirse a pelear contra un enemigo. Y este enemigo eran, ¿verdad?, de los sirios. Los sirios tenían tomada una ciudad que les pertenecía a ellos, que era Ramot de Galaad.
se unen para ir a pelear y tomar esta ciudad. Vea conmigo 1 de Reyes 22, versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de ¿dónde? De Judá. Acuérdense que Judá es el reino del sur, ¿sí? Israel se divide en dos. Entonces el reino del sur, Judá, descendió al rey de Israel. Este es Acab, ¿sí? Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla del mano del rey? ¿De dónde? De Siria. Entonces pelean contra los sirios para recuperar Galaad. Ahora, bien interesante, Acab va con un profeta y le dice al profeta si él debe ir a pelear esta batalla y si Dios va a estar con él. Y el profeta le dice: no, si vas a esa guerra te vas a morir, te van a matar. A pesar de la advertencia del profeta de Dios a Acab, Acab fue a la guerra. Digo, bueno, eso dice él, pero yo soy bien listo, ¿verdad? Yo me voy a escapar de Dios. Ya dijeron que me van a matar a la guerra, pero voy a escaparme, ¿verdad? A mí no me la van a hacer, ¿verdad? Aún sobre la advertencia del propio siervo de Dios sobre su vida, que iba a morir. Entonces Acab va con Josafat y le dice: mira, vamos a la guerra, tú vístete de rey, ¿sí? Y yo me voy a disfrazar como un soldado. Yo siendo el rey, Acab, no voy vestido de rey, voy vestido de soldado. Y mira lo que es malo, ¿verdad? Josafat, tú sí iba vestido de rey, ¿verdad? Porque sabía que estaban buscando su vida. Iban a buscar al que pareciera rey, iban a matar a Josafat y no a Acab, ¿verdad? Ese fue su plan. Y se disfraza y se mete a la guerra como cualquier otro soldado. Y dice la Biblia, ¿verdad? Acabamos de leer que el rey de Siria le dijo a 32 de sus hombres sobre el rey de Israel: después Acab, cuando lo encuentren, mátenlo. Y ahí empieza la guerra. Llegan al rey y se dan cuenta, cuando ven a un rey, se fueron sobre él. Dice, ¿verdad? Versículo número 32 al final. Y vinieron contra él para pelear, la última frasecita del 32. Para pelear con él, mas el rey Josafat gritó, ¿verdad? Ya le iban a matar y dio un grito, no sé qué tan agudo fue, ¿verdad? ¿Verdad? Me van a matar. Y se dan cuenta que no es Acab, rey de Israel, se dan cuenta que es Josafat, rey de Judá. A él no le querían matar, querían matar a Acab. Hasta ahí parece que Acab se salió con la suya. No lo encontraban. Él estaba disfrazado entre todos los soldados como un soldado común, ¿verdad? Y mire lo que pasa, bien interesante, versículo número 33. Viniendo entonces los capitanes de los carros, viendo, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre, ahí estaba la guerra, ¿verdad? Y un hombre disparó su arco a la ventura. ¿Qué significará la ventura, hermanos? Al aire. Al aire se va, ¿verdad? Al aire. A ver a quién me echa. A ver si por ahí latino a uno, ¿verdad? Disparó su flecha a la aventura, es decir, sin intención, sin propósito, a la aventura. Ahí se va a ver a quién mato por ahí. Dice la Biblia: e hirió al rey de quién? De Israel. Esa flecha le cayó a Acab, rey de Israel. Y dice la Biblia: hirió al rey de Israel y además por entre las junturas de su armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo porque estoy herido, ¿verdad? Él estaba disfrazado y además protegido, pero ni su disfraz ni su autoprotección le sirvió de nada contra una flecha que no llevaba la intención de darle a él, pero le dio a él. Le voy a decir una frase, ¿verdad? Esa flecha no llevaba dirección humana, pero llevaba dirección divina, ¿sí? Y hermanos, debemos aprender algo que dice la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No pierda su lugar ahí porque vamos a regresar al libro de los Reyes. Pero vaya a Gálatas capítulo 6. Vaya a Gálatas capítulo 6. Esa flecha fue sin intención humana, pero con dirección divina. Bien tremendo, hermanos. Gálatas 6, ¿lo tienen, hermanos? Versículo número 7. Apréndase este versículo de memoria. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, aquí vemos a Acab, un rey que quiso burlarse de Dios. Dios le advirtió lo que le iba a ocurrir. Él dijo: no, yo tengo un plan, aún de Dios lo puedo librar. Dice la Biblia: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y una flecha que no llevaba intención humana, llevaba dirección divina. Y a pesar de su disfraz y su protección, la flecha fue a dar en las junturas
de su armadura. Como cristianos, hermano, Efesios 6, ahorita quedamos ahí cerca, espera conmigo, Efesios capítulo 6. Como cristianos tenemos armadura, tenemos protección. ¿Por qué usarías una armadura? ¿Por qué Dios nos habla de una armadura que tenemos que usarla? ¿Para qué se usa la armadura, hermanos? ¿Protegernos de qué? De las asechanzas de un enemigo, ¿verdad? Estamos hablando que tenemos una guerra, estamos en guerra espiritual. Uno tiene que despertar. Sí, es cierto, la vida cristiana es de mucha bendición. Cristo prometió vida abundante, pero en medio de esta vida cristiana se nos presenta una guerra. Tenemos enemigos, el mundo, la carne, Satanás, que no quieren que vivamos para Dios. Y constantemente estos enemigos nos están atacando para que nosotros no sigamos fieles a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que Dios nos proporcionó para protegernos? Efesios capítulo 6, versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Básicamente esa armadura que el Señor nos da es cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la obedecemos, la creemos y la obedecemos, estamos protegidos, ¿sí? Pero una armadura, hermanos, la armadura de Dios es perfecta, no nos va a hacer daño, ¿verdad? Esas flechas como a este rey. Pero dice la Biblia que al rey Acab, la flecha vino, él tenía armadura, pero entró por una de las junturas de su armadura. ¿Qué es una juntura? Son las partes donde se juntan las piezas de la armadura para hacerla flexible, para coserla o hacerla flexible. Pues ahí, en ese espacio milimétrico, llegó la flecha. Pudo haber dado 2 centímetros arriba y la flecha a lo mejor la protección de Acab hubiera resistido a la flecha, pero dio exactamente por donde la flecha podía dar. Acab sabía que andaba mal, ¿sí me explico, hermanos? ¿Cómo se habrá llevado? Digo, sí, me voy disfrazado de soldado, pero tráiganme la más buena de todas las armaduras. Pero a pesar de eso, por en medio de las junturas llegó la flecha. Tal vez el darle a ese lugar, a lo mejor un arquero, ¿verdad?, de mucha exactitud, profesional, entrenado y con propósito, lo hubiera atinado al primero, al segundo intento. Pero esta flecha iba a la aventura y justo fue a dar ahí, porque la flecha no la dirigió a este hombre que disparó, la dirigió Dios. De Dios no se puede uno burlar, hermanos, ¿sí? Y esa flecha vino a dar en la juntura de la armadura del rey Acab. ¿Tenemos la armadura de Dios todos los cristianos? Sí. Pero las junturas, ¿qué serán las junturas? Te explico. Las junturas son áreas en tu vida y en mi vida que nos hacen propensos. Somos débiles en esas áreas. Tenemos que trabajar en esas áreas, porque si no trabajamos en esas áreas, somos vulnerables. Es decir, somos propensos a sufrir daños. A pesar de tener la armadura de Dios, cristianos sufren daños. Y no porque la armadura falla, sino porque nosotros tenemos áreas de nuestra vida en las que no estamos trabajando con ellas y nos hacen débiles, y la armadura no entra a funcionar ahí, porque por tal vez desobediencia, incredulidad, pecado de nuestra vida, nos volvemos vulnerables. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces el enemigo va a tirar muchas flechas y más vale que estemos bien protegidos, y hay que tratar con estas áreas débiles en nuestra vida. Si no, una flecha va a despedazar tu matrimonio, tu vida, tu salud, ¿verdad? Hablando de un pecado como las drogas, ¿verdad? Estoy hablando, hermanos, que puede llegar a una flecha y hacerte daño y hacer vulnerable, ¿verdad? Tu ministerio, tu vida, tus pensamientos, puede hacerte mucho daño. Veamos, hermanos, quiero que veamos rápidamente. Voy a decírselo así, nada más para que quede claro el tiempo en que vivía Acab. Y ahorita voy a ver los puntos débiles de Acab. Es decir, ¿por qué Acab una flecha llegó ahí? ¿Qué es lo que lo hizo vulnerable o propenso a sufrir daño? ¿Sí? Voy a ver unas verdades, porque son varias. Quiero verlas todas hoy, y ponga usted mucha atención, como también nosotros, al igual que Acab, podemos estar siendo vulnerables porque estamos igual que Acab en esas áreas de nuestra vida. Nomás déjele describo. Acab llega a reinar, ¿sí? Ya le voy a decir los reyes, nomás para que tenga una idea. ¿Se acuerda quién estaba reinando al norte y quién al sur cuando se divide el reino? Jeroboam y Roboam. Ok, voy a seguir la línea de puro el reino del norte. Muere Jeroboam y viene Nadab, su hijo. Después de Nadab, nada más reinó 2 años. Viene un hombre que lo mató, que se llama Baasa. Después muere Baasa y empieza a reinar su hijo Elá. De Elá se levanta a reinar y lo conspira contra él un tal Zimri y lo mata. Zimri, que era un capitán del ejército, duró 7 días de rey nada más.
¿sí? Y luego, la historia de él es tremenda, me hubiera gustado predicar también de él. Él mata al rey anterior y él se proclama rey, reina 7 días y el pueblo no lo quiso por rey. Y decepcionado fue y se quemó vivo, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Y el pueblo coloca a Omri como rey. Omri hizo peor que todos los reyes, ¿sí?, que habían vivido antes de él, y muere y reina su hijo Acab. Entonces este Acab es hijo de Omri, ¿verdad? O-M-R-I, Omri. Ok, ahora Acab está reinando y vamos ahí nuevamente, vea conmigo al libro de los reyes. Vamos al libro de los reyes rápidamente, hermanos. El libro de los reyes, quiero que vayamos al capítulo número 16, números 16. Quiero que veamos ahora del rey Acab, ese rey de Israel. ¿Qué lo hizo vulnerable? ¿Por qué esa flecha, a pesar de tener armadura, a pesar de estar disfrazado, queriéndose burlar a Dios, no pudo? ¿Qué lo hizo vulnerable a sufrir tal daño hasta la muerte? Ahí le va. Vamos a ver algunos de estos puntos, hermano. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. 16:29, dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 16:29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo, note esto, lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice después? Más que todos los que reinaron antes de él. O sea, Jeroboam le quedó cortito. Y Jeroboam fue un rey terrible, ¿sí? Omri, el padre de él, dice que hizo peor que todos, ¿sí? Vean conmigo 16:25. El padre de Acab, mire cómo hizo. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. O sea, el padre de Acab hizo cosas peores, pero el hijo peor todavía que el padre, ¿sí? Y un rey, ¿verdad?, que hizo cosas terribles. Luego dice el 31, 16:31. Ahora, vean la actitud. Acab está pecando y haciendo cosas terribles, el pecado de la idolatría, ¿sí? ¿Sabe qué hace Acab? Se casa con una mujer idólatra de los sidonios, ¿verdad? ¿Recuerda cuando la Biblia nos habla acerca de Elías y la viuda de Sarepta? Dice Sarepta de Sidón, ¿verdad? Esta mujer vivía en ese lugar donde también era Jezabel, la esposa de Acab. Esa mujer era idólatra. Se casan y eso hace que Acab se haga más idólatra todavía y trae a los dioses de los sidonios para ser adorados por Israel. Y hay dos dioses principales en el tiempo de Acab: Baal y Asera, una imagen de hombre y una imagen de mujer, ¿verdad? El Baal, que quiere decir en caldeo y en hebreo y en algunos idiomas, ¿verdad?, se traduce como señor, ¿verdad?, como un señor, un amo, ¿verdad? Para ellos este era el rey, el dios Baal, que era ¿verdad?, era una imitación del Dios verdadero, ¿sí?, pero como una imagen, con idolatría. Y estaba Asera. Asera es la misma diosa Astarot, ¿sí?, que era la diosa de la sexualidad, ¿verdad? Era la diosa, hermanos, que se le dio el título de la madre de los dioses o diosa de dioses, ¿sí? A eso se le llamaba, a Astarot. A Baal se le decía el señor del trueno, el señor de la lluvia, el señor de la fertilidad, y aún se le llegó a decir el sol, ¿verdad? El rey del dios sol, ¿verdad? Toda esta idolatría. Hoy eso hasta hoy en día hay, hermanos. El dios sol está impregnado de esta, pues sí, es cierto que los egipcios, pero el catolicismo tiene una inclinación a la adoración al sol escondida, ¿verdad? Usted fíjese, en muchas de las imágenes católicas se encuentra el sol como parte de la idolatría, ¿verdad? Que se tiene en la iglesia católica. Pero quiero que vean la imagen, si la tenemos ahí, hermano, sí, de Asera. Esta es una imagen encontrada de aquellos tiempos, ¿verdad? Esta era Asera, este era el ídolo, ¿verdad? Los sidonios la representaban un poco más con intenciones sexuales, pero en la que se hizo en Israel fue esta, más o menos, para que la observe ahí. ¿Qué característica, qué tiene ahí abrazando? Un niño. Un niño. ¿Qué imagen le recuerda hoy en día? La Virgen. La idolatría, las vírgenes, ¿verdad? Ha estado esto desde, ¿verdad? Desde antaño. Ya es una idolatría de una mujer con un niño. A ella se le llegó a atribuir
que era madre de dioses, ¿verdad? La madre de los dioses. Y esto, pues mire, no es nuevo. Las vírgenes no nacen con el catolicismo apenas, ¿verdad? La adoración a mujeres e imágenes es antes aún, ¿verdad? De todo, del nacimiento del propio catolicismo. Entonces, antes de Cristo, ¿verdad? Ya existía este tipo de idolatría, cosa muy interesante. Ahora, fíjense bien, acá hace peor que todos, pero la frase que me llama la atención es la siguiente, versículo número 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, él no era descendiente de Jeroboam. Israel cambió reyes, pero todos eran idólatras y cada vez peor. Pero número uno, ¿qué hizo tan vulnerable acá? Que él tomó a la ligera su pecado. Lo tomó a la ligera, ¿verdad? Le fue cosa ligera andar en esos pecados. Miren, hermanos, ¿qué nos hace vulnerables a nosotros, propensos a sufrir daños cuando el enemigo viene y nos ataca? Número uno, que tengamos un pecado en nuestra vida, el cual lo estemos tomando a la ligera. Mira, yo te voy a decir a ti, si tú estás luchando con un pecado, ¿cómo es decirte? Aunque estás pecando, aunque estás batallando, tú no lo estás tomando a la ligera. ¿Cuándo? Cuando tropiezas con esa área de tu vida y te pesa, te duele, luchas, oras, ayunas y estás luchando con ese pecado, ahí no lo estás tomando a la ligera. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, tú sabes que está mal y estás buscando a Dios para tener victoria sobre esa área de tu vida. Un pecado a la ligera es algo que tú admites en tu vida y no estás luchando contra él, que aún lo cometes y no te pesa hacerlo, ¿sí? Ya es como un hábito en tu propia vida y no estás tratando con él. Eso es tener un pecado como cosa ligera. ¿Estamos ahí, hermanos? Por ejemplo, alguien puede ser mentiroso y miente sin ninguna con toda desfachatez, sin vergüenza alguna, y ya se le hizo un hábito mentir. No trabaja, no le pesa mentir, no trabaja en su vida, no busca a Dios para ya no mentir y ser un hombre de verdad, una mujer de verdad. Miente y miente y miente. Esa va a ser un área vulnerable. Tarde o temprano ese pecado va a alcanzar a esa persona. Si tarde o temprano esa mentira va a acabar destruyendo su vida, va a ser una flecha tirada para esa aventura que va a hacerle daño a esa persona. Tal vez puede ser la amargura. Alguien dice, no, es que yo estoy así, y ni modo, y no trata con la amargura. Tarde o temprano esa amargura le va a hacer daño a la persona porque no está tratando con ella. ¿Sí? Tal vez es la ira, el enojo, y dice, no, es que así soy, y no tratar ese pecado al final le terminará derribando o haciendo daño. Y mire, hermanos, le voy a explicar un poco. Tomar pecado a la ligera, le voy a decir qué es lo que la mayoría de la gente piensa y lo sabemos. Y es el concepto de la religión tradicional. Pecados escandalosos, graves, que la gente ve, eso sí me puede destruir, ¿verdad? El adulterio, la borrachera, las drogas, andar en las discos, eso me va a destruir. Pero el chisme, ¿verdad? La envidia, la amargura, eso no, ese pecado, pues nadie lo... No, esos también son pecados que pueden ser destructivos en nuestra vida. ¿Estamos aquí, hermanos? Y nosotros pensamos, no, pues si yo ya no voy a la disco, ya no tomo, no soy borracho, no soy drogadicto, yo pues ya, no, hermano, pero entonces tenemos pecado en nuestra vida que estamos tolerando y no estamos trabajando contra él. Y pecado es pecado, pecado nos terminará haciendo daño. ¿Estamos ahí, hermanos? Nos va a acabar haciendo daño. Somos vulnerables cuando tenemos algún área de nuestra vida que estamos pecando y lo hemos tomado a la ligera. Lo hemos admitido en nuestra vida, lo estamos practicando en nuestra vida. Y por cierto, más vale que no practique pecado, ¿verdad? Porque los que son de Dios no practican el pecado, ¿sí? Tenemos una lucha, todos debemos tener una lucha, pero ponga mucha atención con algún pecado en su vida que usted está tomando a la ligera. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que el pecado, cuando se deja, cada vez es más grave y va creciendo y haciendo más daño en la vida y en el corazón del creyente. Jeroboam empezó con la idolatría en Israel y conforme fueron pasando reyes iban haciendo peor y peor y peor. Cuando el pecado de la idolatría viene a hombre hace peor, y acá hace peor que hombre, peor que Jeroboam. Escúcheme bien, usted no puede ver una manzana que empieza a pudrirse y se queda así por 6 años. Un poco de levadura leuda a toda la masa, un poco de, ahí está dañado. ¿Qué pasa cuando una manzana se empieza a podrir? Se pudre, avanza, ¿verdad?
La Biblia también compara el pecado con la lepra. ¿Cómo era la lepra? No, nomás es ahí un tantito rojo que me salió ahí. No, seguía avanzando, no se queda en una condición, avanza y avanza hasta que acababa la persona. ¿Estamos ahí, hermanos? Así es el pecado, así es la corrupción, ¿verdad? Por eso dice el Señor, hablando aún de la doctrina, ¿verdad? Lo que corrompe entra de a poquito, pero después se expande. No puedes tener un pecado en tu vida que tú dices, no va a pasar nada. Ese pecado a través de los meses y de los años se va a ir haciendo más grave en tu vida, y si no tratas con él, un día te va a hacer daño, te va a derrotar, ¿verdad? Un día te va a traer daños a tu vida. Entonces, número uno, ¿qué aprendemos de acá? ¿Por qué fue tan vulnerable? Porque tomó a la ligera pecados en su vida. ¿Estamos ahí, hermanos? Nunca tomes a la ligera, trata con esa área de tu vida. Por cierto, hermanos, número dos, reconoce cuáles son tus áreas débiles. ¿Sí? Acab no lo reconoce. ¿Sí? Acab no reconoció su debilidad. Muy difícil encontrar a Acab humillado. ¿Y sabes cuál es un pecado que te va a hacer daño, mi hermano, mi hermana? Un pecado que no reconoces, ¿verdad? En tu vida, una debilidad en tu vida. No, hermano, como cristiano, escúcheme bien, no se avergüence de reconocer debilidades. Al contrario, es algo bueno reconocer debilidades. ¿Sí? No se avergüence. Estoy batallando con un área, pastor. No se avergüence de eso. Mira, de apariencias, muchos de ahí no pasamos. No, es que si yo le cuento al pastor lo que yo, no, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Sí? El Señor lo sabe, ¿verdad? Si tu pastor te puede ayudar en esa área de tu vida, déjame ayudarte como tu pastor. Pero hermano, queremos mejor tener una buena imagen, aunque por dentro nos estemos haciendo daño. No, hermanos, tenemos que venir, tenemos que tratar con Dios y reconocer cuál es esa área donde tengo constante debilidad. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, es que mucha gente, yo lo he estado viendo aquí, hermanos, no, es que yo lo voy a hacer solo adelante, y quieren hacer las cosas de su fuerza, y que no quieren recibir ayuda. ¿Y qué pasa? La cosa va empeorando, y va empeorando, y va empeorando, y va empeorando. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Entonces, no podemos, hermanos, mantenernos así. Si algo me está haciendo daño, tengo que tratarlo, y tengo que reconocer que batallo con esa área. No me lo digas, piénsalo. Excepto seas Jesucristo. Tú batallas con un área en tu vida. Si no es que batallamos con 2 o hasta 3, ¿verdad? No con drogas, no, pero a lo mejor con otra área, ¿verdad? No tan escandalosa. Tu mente, tus pensamientos, que nadie ve. No hay problema, es un pecado que se queda aquí adentro. Sí, pero te va a hacer daño, y te va a hacer daño, y te va a hacer daño, y se va a ir agravando hasta que te destruya. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Entonces, ¿puedes tú pensar ahorita y llevar adelante de Dios al final del mensaje, Señor, esta es la área que yo estoy batallando? Y mira, una batalla a la vez, ¿verdad? Si haces la lista de todos tus pecados, ¿verdad? Te vas hasta desanimar, todo esto, ¿verdad? Uno a la vez. Pero sobre todo aquel que el Señor ya está tratando contigo, tú ya lo sabes. Tienes que llevar a cabo, ¿verdad? Reconocer esa área débil en tu vida. Número 3, otra cosa que hizo vulnerable a Acab realmente para no poder enfrentar los ataques del enemigo. Les digo, hermanos, también. Número 3, Acab no respondió a la palabra de Dios y a la obra que Dios estaba haciendo alrededor de su vida. Vea conmigo Primero de Reyes 18, versículo 20 y 21. Conocemos esta historia, es tremenda. Acab fue un rey que se relacionó con un profeta como lo fue Elías. Y dice la Biblia, Primero de Reyes 18, 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entre ellos, Acab. Viene Elías y le dice: mira, si Baal es Dios, pues síganlo. Esa figura, esa estatua es Dios, síganlo. Pero si Jehová, el que no vemos, el Dios verdadero, Él es Dios, entonces arrepiéntense y síganle a Él. Y todo el pueblo, y entre ellos, ¿quién? Acab, ¿qué dijeron? Nada. Dios hablando a través del profeta, y ellos no respondían a lo que escucharon. ¿Están ahí, hermanos? No respondían a lo que escucharon. Ok, hermanos, te voy a decir cuando tu vida espiritual va a empezar a ir hacia abajo, y no en un mes o 2 meses, pero tal vez en 1, 2 o 3 años llegues hasta el fondo. Te voy a decir cuál es. Cuando te acostumbres a venir a la iglesia, escuchar predicación y no tomas ninguna decisión.
¿Sabes que hay cristianos que pueden pasar años viviendo en una iglesia sin tener cambios sustanciosos en su vida? No pasa nada. Siguen siendo iguales, acostumbrados a la iglesia, acostumbrados a la predicación de su pastor, acostumbrados a ser los mismos por años, ¿sí? Y Dios hablándoles, y otro mensaje hablándoles, y otro mensaje hablándoles, y no responden a la palabra de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Que un día ese pecado el cual Dios te estuvo hablando te va a hacer daño. ¿Cuándo somos vulnerables? Cuando oímos la palabra de Dios y no respondemos, no tomamos decisiones, estamos ahí calladitos. Bueno, pues el pastor habló de eso, pero no, yo creo que estoy bien. Sería bueno examinarnos constantemente. Bien han dicho algunos predicadores, ¿verdad? Cuando estés en la iglesia y dices, Dios no me habló, pues también deberías de pasar al altar, porque Dios no te habló. Señor, háblame, ¿verdad? Y si Dios te habló, debes venir al altar porque Dios te habló. Entonces, hermanos, acá Dios obró alrededor de su vida. Dios habló, Dios lo amonestó. ¿Te acuerdas con el Elías que paró la lluvia por 3 años y medio y luego volvió a llover? Era para testimonio de Acab, que viera que su idolatría tenía Samaria seca, sin lluvia, ¿verdad? Y él no quiso entender. Dios le dio una victoria contra un enemigo, le dijo, para que sepas que yo soy Jehová Dios. Le dio victoria y ni así. Dios estuvo trabajando, Dios le estuvo hablando y él no respondió. Hermanos, si no le respondemos a Dios, Él obra en nuestra vida, nos amonesta, nos habla y no respondemos, si no hacemos cambios, vamos a ser vulnerables y un día vamos a ser destruidos por ese pecado de nuestra vida. Número 4, ¿qué más aprendemos de Acab? ¿Por qué fue tan vulnerable? Ok, hermanos, Acab, vea conmigo, primero de Reyes 21, versículo 1. ¿Qué más nos hace vulnerables? Tomar a la ligera el pecado, no trabajar con él. ¿Qué más nos hace vulnerables? No responder a la palabra de Dios. ¿Qué más nos hace vulnerables? No reconocer nuestra área débil, no la tenemos detectada y entonces ahí seguimos mal y no sabemos dónde estamos fallando. Número 4, ¿qué nos hace vulnerables, hermano? Fíjese bien, 2 Reyes 21, versículo número 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot, que de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió, como un niño chiquito, ¿verdad? Que quiso comprar, dinero le sobraba para comprar esa viña, le ofreció a Nabot comprársela. Nabot le dice, no te la vendo, es la herencia de mis padres, yo quiero cuidar la herencia de mis papás, aunque me des dinero no te la voy a vender, aunque me aumentes la oferta no te la voy a vender. Entonces, ¿cómo se fue a su casa? Enojado, triste, se acostó, se volteó, le chupó el dedo, ¿verdad? Triste porque no obtuvo lo que quería. Y luego, versículo 5, le vinieron a resolver la vida. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Es un buen mensaje y un día lo voy a predicar. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Y su mujer dijo, ni pareces rey. ¿Eres tú el rey? Mírate, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, ni pareces rey ahí chillón en la cama porque no te vendieron, ¿verdad? La heredad que tanto querías. ¡Wow! ¡Qué mujer tan mala! Incitando a su hombre a hacer algo incorrecto. Versículo 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Y luego le dijo, yo te resuelvo la vida, chiquitito, ¿verdad? Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Te imaginas a ella yendo a hablar, verdad? Nabot, por favor, véndenos, te doy el doble. No, fíjese lo que hace esta mujer Jezabel, era terrible. Versículo 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, en nombre de su marido, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera.
Con pocas palabras lo mató. Lo mandó matar. Ah, ¿no te quiere vender su viña? Lo matamos. ¿Cuál es el problema? Lo matamos y nosotros nos hacemos de su viña. Escúchame bien, hermanos. Otra área que volvió tan vulnerable acá fue que no supo recibir un no. No supo recibir un no. Véndeme tu viña, yo soy el rey, tengo autoridad. Y no. Pero es que no te la voy a vender. ¿Qué hubiera dicho? Bueno, no es la voluntad de Dios, ¿verdad? No era de Dios, ok, está bien, me conformo con eso, lo entiendo, lo acepto. No, se apesadumbró porque no obtuvo lo que quería y al final lo obtienen y su mujer le ayuda para hacerlo de una manera perversa y obtener aquella viña. Escúchame bien, hermanos. En la vida tienes que aprender a recibir cuando alguien te dice no. A nadie nos gusta que nos digan no. Yo he detectado que la humildad de alguien está muy ligada a saber recibir un no. Y que lo acepta con humildad y dice, está bien, ¿verdad? Lo recibo, lo acepto como un no de parte de Dios, ¿verdad? ¿Quieres ayudar ahí a tu chiquito? Porque ya se levantó, ¿verdad? Ahora fíjese bien, hermanos, fíjese bien. ¿Te han dicho un no alguna vez? ¿Quieres algo y te dicen no? ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen no? Recuerdo aquel estacionamiento donde yo iba a entrar después de estar estacionado ahí como 30 minutos y avanzando y ya me toca, avanzan 5 carros, el otro turno ya me toca y cuando me llega al frente de mi lugar ya para yo avanzar, me dice el del estacionamiento, no, ya no hay lugar, váyase, y ya no vamos a abrir hasta dentro de 20 minutos. Y dije, ¿cómo? Pero ya nomás falto yo, no, ¿verdad? Se siente muy feo recibir un no, ¿verdad? Y uno tiene que asimilarlo. Así es con Dios también, hermanos. Uno ora por algo y ora por algo. Y dices que Dios todavía no me contesta, ¿no? Que Dios ya te dijo que no, y tú debes de orar por eso. ¿Sí? Y ya es algo que Dios dijo no. Y ya debemos de aceptarlo, ya ni orar, Señor, ya, gracias, ¿verdad? Un joven en el colegio bíblico estaba orando por una muchacha y es que me quiero casar con ella y me quiero casar con ella y me quiero casar con ella, ¿verdad? Y voy a orar porque voy a hablar con sus papás y los papás le dijeron no y luego habló con la muchacha y pues mis papás dijeron que no, yo también digo que no y habló con el director del colegio, le dijeron no y dice, no, es que yo voy a seguir orando, ya no ores, ya te mando a decir que no, ¿verdad? Y a veces no aceptamos, no asimilamos cuando es un no de parte de Dios, ¿sí? Hay que recibir un no. Mire, hermanos, en la vida no todo es sí, ¿verdad? Amén. Y la humildad de un hombre se ve cuando recibe un no. Cuando una autoridad te dice no a algo, tu reacción tiene mucho que ver con tu humildad. Queridos hermanos, ¿qué te hace vulnerable? No aceptar cuando Dios no te da algo que tú quieres. Y que uno se quiera aferrar a eso. Y Dios dice, no, mira, no es el tiempo, no. Y nosotros nos aferramos. Si no sabemos recibir un no, nos vamos a volver vulnerables porque por querer aquello que Dios ya nos dijo que no, vamos a hacer tonterías. ¿Sí está aquí, hermanos? Vamos a cometer muchos errores por obtener aquello que Dios ya nos dijo no. Cuando Dios te diga no, simplemente di, Señor, tú tienes la razón. Tú sabes por qué. Recibí un no. Vamos casi a terminar, hermanos. ¿Por qué fue tan vulnerable Acab? ¿Por qué siguió siendo un hombre, verdad, que no cambió y que se volvió tan vulnerable a ser dañado? Te voy a decir los dos finales rápidamente. Acab, hermanos, recibió amonestación del profeta. No le gustaba que le dijeran cosas malas, ¿verdad? Cuando comenzamos la iglesia, yo se los dije, hermanos, ¿verdad? Va a haber predicaciones que no te van a gustar. Y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Yo te lo vuelvo a repetir. Yo no predico mensajes individuales. Si algo te tengo que decir, te lo voy a decir personalmente. Voy a predicar la palabra de Dios congregacionalmente. Pero escúcheme bien, acá había un profeta que no le caía nada bien. No lo tragaba, porque cuando le predicaba no le gustaba, ¿verdad? Vea lo que dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 22. Micaías, ¿verdad? Versículo 5, dijo luego Josafat al rey de Israel, cuando quieren unirse a Josafat y acá para pelear contra los sirios, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. El rey Josafat le dijo, ¿sabe qué? Habla con Dios sobre esa decisión.
Acab ni quería hablar con su profeta. Mire por qué. Entonces el rey de Israel se reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová te entregará en mano del rey. Esto se lo dijeron, ¿verdad?, sus profetas idólatras. Y Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat quería oírlo de Dios. El rey de Israel, es decir, Acab, respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le ¿qué? Me caigo gordo, ¿verdad? Me caigo, no lo puedo ni ver, ¿sí? Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. ¿Por qué no podía ver a Acab, a este profeta? Cada vez que hablaba con él, decía: mira, Acab, no estás haciendo bien, te va a ir mal. No, eso no es una buena decisión. Mira, la voluntad de Dios es esto. Mira, hermano, yo le aconsejo, consulte siempre al Señor, ¿verdad?, acerca de decisiones. Escucha a Dios. Mire, oramos por decir: Señor, ¿qué hago? Venimos el domingo y Dios nos da a través de la predicación lo que necesitábamos. No, pero es que pastor, no. Me lo habrá dicho por otra cosa. A veces nomás queremos oír lo que nos conviene oír, lo que nos gusta oír, pero a veces vamos a escuchar cosas que no nos gusta escuchar. Pero hermanos míos, escúcheme bien, por favor, en el nombre del Señor. Aprenda también a escuchar a su pastor. Hay gente, lo va uno comprendiendo, hermanos. Dice: ¿por qué no pedirá consejo al pastor? Yo sé, porque ya saben que el pastor les va a decir que no. ¿Sí? No, que ya, el pastor siempre me dice cosas negativas. Pero voy a ver a Walter Mercado. Él sí tiene cosas positivas, ¿verdad? Y así está la gente, buscando la palabra que les caiga bien a ellos, y no están buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces la gente te va a decir que no, y el profeta te va a amonestar. ¿Qué le pasó acá? No quería escuchar la verdad. Quería escuchar lo que alentara su mal. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Quería escuchar que él se podía salir con la suya, ¿sí? No quería escuchar la verdad. Miren, hermanos, si hay algo bueno de venir a una iglesia que predica la verdad, es que se los va a predicar la verdad. Amén. ¿Sí? Y que hay que recibirla como tal. Yo le ruego algo: guarde su corazón para con su siervo. Le voy a decir por qué. Porque si usted un día me aborrece, le caigo gordo, que no sería difícil, ¿verdad? Usted ya no le va a recibir lo que yo voy a predicar, ¿sí? Y el día que eso suceda, hablemos para que estén bien las cosas. O por su propio bien espiritual, usted debe buscar una iglesia donde pueda oír y recibir la palabra de Dios. Ahora, eso es lo último que yo desearía que usted hiciera. Pero hermanos, no aborrezca a quienes le predican la palabra de Dios y le dicen la verdad, porque entonces usted va a ser muy vulnerable y va a sufrir daños tremendos. ¿Qué le dijo Micaías? Está bien interesante. Ya vamos a acabar. Primero Reyes 22. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Sí. Versículo más abajo, versículo 14, ¿verdad? Vino acá, le dijo: a ver, dime ya, dímelo. 15. Vino pues el rey le dijo: Micaías, versículo 15, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. ¡Wow! Por fin le dijo algo bueno. Sí. No, pero mire, Acab sabe que anda mal, ¿sí? Y que esto no va de acuerdo con lo que él. 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino qué? La verdad. La verdad. En el nombre de Jehová. Podríamos criticar aquí a Acab, pero por lo menos digo: dime la verdad, ¿sí? No le voy a hacer caso, pero dime la verdad, ¿sí? Que eso es lo que él hizo. No le hizo caso a la palabra de Dios, no le hizo caso al consejo y a la palabra que el profeta le trajo. Dime la verdad. Versículo 17. Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, o sea, te vas a morir. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, o sea, acá: no te había yo dicho ninguna cosa buena profetizaré acerca de mí, sino solamente, ya te lo había dicho, puras cosas negativas, ¿verdad? No, le estaba diciendo la verdad. No te va a ir bien si sigues así, no te va a ir bien, no vayas, hazle caso a Dios. Bueno, Acab escuchó la verdad y ¿qué hizo? La desechó. Dijo: no, yo voy a hacer y me voy a escapar y me voy a disfrazar, y pensó que le iba a ir bien.
Última cosa, este punto es que, hermanos, debemos nosotros, ¿verdad?, para no ser vulnerables, nosotros debemos, queridos hermanos, a poner por obra el consejo de nuestro pastor. Ahora, no soy papa, ¿verdad? Porque dicen que el papa es infalible, ¿verdad? O sea, el papa no la falla ni dormido, ¿sí? Pero tu pastor te va a dar un consejo respecto a la palabra de Dios, síguelo. Pero eso no significa que este servidor es infalible. Yo me puedo equivocar, no puedo darte un buen consejo aplicado en tu momento. Busca también consejo de alguien más, pero aprenda a escuchar el consejo de su pastor. Por último, hermanos, la última cosa que hizo muy vulnerable acá, quiero que vean, ya le dio la flecha, ¿sí? Le cayó. Ok, note lo que pasa después de que le da la flecha. Versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. ¿Y a la tarde qué? Ok, estaba herido. ¿La flecha lo mató en el momento? No, solamente fue herido. ¿Qué pidió él? Sácame para que me puedas atender, ¿verdad? Porque estoy herido y necesito ser atendido. ¿Pero qué pasó? Versículo 35. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Es decir, porque estaba la batalla, no lo pudieron sacar para atenderlo. Ok. ¿Por qué muere acá? Porque no recibió ayuda. En la vida cristiana, todos aquí, no importa la posición que tú tengas, los años de cristiano que tú tengas, todos aquí necesitan ayuda en su vida espiritual. Todos. Dios nos hizo así, dependientes. A mí me preocupa, hermanos, que gente nunca busca consejo, nunca declara estar batallando con algo, todo parece tan bien, nunca se humillan, nunca hablan, nunca buscan ayuda. Hermano, a mí me preocupa ver a la gente así. ¿Y sabe qué es lo que veo? Veo que batallan con un área y lo único que veo es que va empeorando, y va empeorando, y va empeorando. Y uno dice, pues, voy a buscar que Dios me dé la oportunidad de hablar y advertirle, porque es mi papel, ¿sí? O que Dios le hable y él busque consejo, porque si no, a veces como hombre, yo no me doy cuenta y hay gente que, ¿verdad?, está dañada, ha sido herida por un área de su vida, está lastimada como el rey, pero no recibe ayuda. Y ahí desangran, ¿verdad?, en su vida sin recibir la ayuda que necesitaba su matrimonio, su vida espiritual. No recibió la ayuda que necesitaban, ¿verdad?, a tiempo. Mira, hermanos, yo he tenido situaciones personales, ¿verdad?, también batallando con áreas de mi vida como pastor y sí, tengo al Señor, pero cuando puedo acudir, ¿verdad?, ir a mi pastor, ir a otros hombres de Dios, yo acudo a ellos y yo les digo: pastor, estoy batallando con algo. Todos aquí, no importa cuántos años de cristiano tú tengas, qué posición tú tengas, no importa, todos aquí necesitamos la ayuda de alguien cuando estamos batallando con algo. Y a veces el silencio nos hace desangrar y desangrar y desangrar hasta que morimos. ¿Necesitas ayuda? Quítate la soberbia y pide ayuda. Yo, como tu pastor, te la ofrezco de todo corazón. Si estás pasando algo, por favor, necesitas ayuda antes que desangres totalmente tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu vida moral, tu carácter cristiano. Antes que pierdas tu corazón, atiéndete, busca ayuda de Dios y de alguien más, de un siervo de Dios, y en el caso de tu pastor, para ayudarte antes de que desangres y sufras el peor de los daños. Amén. Queridos hermanos, todos aquí tenemos junturas en nuestras armaduras, debilidades, y necesitamos tener cuidado, porque si no, una flecha, por no hacerle caso a Dios, no, yo puedo seguir sin eso, ¿sí? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Un día una de esas flechas, sin intención humana, pero con dirección divina, va a ser la causa de un gran daño en tu vida. Y como tu pastor te lo quisiera ahorrar, hazle caso a Dios. Hazle caso a Dios y atiende esas junturas de tu armadura. No seas como acá, necio y soberbio.